El grito, de Natalia Ginzburg. Entiendo muy poco de pintura, y raras veces contemplo durante mucho rato cuadros y reproducciones de cuadros. Sin embargo, a las reproducciones de los cuadros de Edvard Munch les dedico mucho tiempo. Me parece un gran pintor, maravilloso. Creo que mi modo de mirar sus cuadros no es el de quien ama y entiende la pintura, sino, por el contrario, un modo de mirarlos completamente tosco, de novelista. Para mí son como relatos de la angustia. No quiero decir que todos los novelistas contemplen cuadros de un modo tosco, pero mi modo es tosco. Mi curiosidad se mueve por cuestiones que nada tienen que ver con la pintura. Los cuadros de Munch siempre tienen título, lo que me fascina. Contemplo sus cuadros repitiéndome el título y escrutando, más allá de las imágenes, la secreta historia de angustia inaprensible y oculta en la sombra. No creo que haya peor forma ni más tosca de mirar un cuadro, y, sin embargo, al mirar de este modo los cuadros de Munch, tengo la sensación de que la grandeza de su pintura penetra en las tinieblas de mi espíritu, porque no miraría tanto esos cuadros si estuviesen pintados de otra manera. Me he enterado de que Munch pintó sus mejores cuadros entre los 20 y los 40 años. Más tarde, después de un intento de suicidio, fue internado en un manicomio. Cuando salió estaba curado. Vivió todavía muchísimos años, murió viejo, pero pintó cuadros estúpidos. La angustia era su única fuente de inspiración. Ahogada la angustia, se apagó en él también la grandeza creativa. Entre sus últimos cuadros hay uno que no me parece que tenga interés pictórico alguno, pero que puede tener interés psicológico, y desde este punto de vista revela, aunque no lo exprese poética o pictóricamente, una condición humana completamente gris y miserable, la angustia ahogada y domesticada, que ya no tiene fuerza para gritar ni para hablar, que simplemente dice buenas tardes con la voz ronca y débil de los enfermos que se han recuperado del delirio. Este cuadro se llama Entre reloj y cama y es un autorretrato. Se ve a un viejo señor entre un reloj de péndulo y una cama con una colcha de rayas, sobrio, correcto y rígidamente sereno. Una circunspecta espera de la muerte. Ya no queda nada de los antiguos pasajes alterados por la furia, ni de los antiguos ocasos lobregos y vertiginosos, los puentes en que arden figuras angustiadas, los rostros congestionados y las capas negras han sido encerrados fuera de la pequeña habitación en que el hombre puede protegerse de sus fantasmas. Después hay otro cuadro, otro autorretrato. El pintor se sienta a la mesa y come una triste cabeza de pescado con placer fingido. Munch está muerto desde hace tiempo. Como pintor, le sobrevive un viejecito limpio y modesto, que pinta malos cuadros y que tal vez ha encontrado la salud en la mediocridad. Da lo mismo, de todos modos ha sido un gran pintor. Los malos cuadros o las malas novelas que uno puede hacer no tocan, no rozan siquiera los grandes cuadros o las grandes obras que ha dado en el pasado. Mientras uno está vivo, sus amigos y su público pueden lamentarse por sus nuevas obras, malas, y preguntarse cómo ha podido ocurrir algo tan triste, una zambullida así en la mediocridad. Pero después de su muerte, comprendemos que no importa. Sus obras mediocres desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, no era nada, tan solo un modo de pasar los años, como un pasatiempo, un crucigrama o un tejido que se olvida en el sofá. Entre los cuadros de Munch hay uno que me parece maravilloso. Se titula El grito. Es un cuadro muy famoso. Se ve un puente, un cielo tempestuoso rojo fuego, haga revueltas de un azul de tinta y una mujer que grita. La mujer tiene las manos agarradas a su rostro, los ojos abiertos de par en par ante una visión horrible. Al fondo hay un paisaje apagado, pero a la vez resplandeciente y azotado por una tormenta, no se sabe si de viento o de hielo.
Dos figuras confusas de hombres avanzan indiferentes en la distancia. La mujer lanza su grito al vacío. Me he preguntado miles de veces qué le sucedió a la mujer. Pregunta estúpida, ya sea porque jamás lo sabré, ya porque de pronto me digo a mí misma que no quiero saberlo. De hecho siento que, apenas avanzo en mis conjeturas, mato algo en mí. Cualquier conjetura es más vil y menos desgarradora que ese grito desconocido. Llevaremos ese grito en los oídos toda la vida, más fuerte que el aullido del viento o el estruendo del río. Toda la vida seguiremos preguntándonos estúpidamente por qué grita y respondiéndonos que da igual, porque los fantasmas de la angustia no tienen nombre ni lugar, y porque las interrogaciones acerca de la angustia están destinadas a quedar sin respuesta, y porque los lugares de la angustia se sitúan quién sabe dónde, en un país de nuestra alma, abrazado no se sabe si por el verano o por el invierno. Pienso que Munch quizás se volvió loco porque ese grito, atrapado en la tela por él, le hería los oídos. La convivencia con nuestros fantasmas, creados por nuestra fantasía, fuente de expresión y de liberación para nosotros, y por lo tanto de felicidad, puede volverse, sin embargo, una convivencia obsesiva, puede invadir nuestra vida y alterar nuestra mente. Nuestros fantasmas tienen en sus manos armas mortales. Todos se preguntan qué va a hacer ahora el director Roman Polanski, qué clase de película será capaz de hacer. Y también yo me lo pregunto, ¿qué puede hacer un hombre que ha encontrado su inspiración creativa en el horror y ve, de pronto, que el horror invade su vida real? La esposa, con un niño en el vientre, asesinada por desconocidos, los amigos asesinados en el jardín de su casa, con una serie de detalles y sobre un fondo que parecen el paisaje de una de sus historias. Se me preguntará qué relación existe entre el director Roman Polanski y el pintor Munch. Ninguna. Hay sin embargo una relación entre la angustia y el horror y entre Polanski y Munch, una remota semejanza en la búsqueda de la inspiración. No me gustan todas las películas de Polanski. Algunas, sin embargo, me gustan mucho. Además, admiro su poder de mantener la atención del público. En sus peores películas, mecánicas, frías, triviales, este poder siempre está presente. No es poco, en una época en que por todas partes reina la monotonía y el tedio, y el menosprecio por la atención del público, que está considerada, por parte de quienes hacen películas o novelas, y, lo que resulta extraño, por parte del propio público, algo absolutamente innecesario. Ante cualquier película de Polanski, siempre he sentido que respiraba el aliento benéfico, profundo y liberador de la atención. Vuelvo a decir que, como esto ocurre muy de tarde en tarde, solemos aburrirnos, y cuando ocurre me parece justo alegrarse de ello, como si fuéramos destinatarios de una buena acción. Por eso, querría que el director Polanski, a pesar de la desgracia atroz que ha padecido, siguiera rodando películas. El otro día lo vi actuar junto a su esposa en una película cómica sobre vampiros, una de sus películas conseguidas y felices. Miraba su cara angulosa, llena de pecas y de malicia, una cara de astuto y grácil muchacho judío. Al principio pensaba únicamente en él, en su esposa y en sus vidas reales, en el destino horrendo que a ambos les habría correspondido, y me vi sacudida por la piedad. Después me he perdido en la historia de la película, en medio de aquel paisaje de nieve lleno de vampiros andrajosos y fantasmales. Al salir, pensaba lo difícil que sería ahora para él realizar películas, seguir riéndose del horror, jugar con el horror, escrutarlo, analizarlo y extraer de él imágenes propias. Pensaba en todas sus películas. La muchacha de repulsión dando vueltas por la ciudad, con el conejo desollado en el bolso, el río inmóvil en el cuchillo en el agua,
los huevos y el acantilado de callejón sin salida, sus horribles espectros. El destino parece haberle dicho que el horror muerde la mano de quien lo acaricia con demasiada insistencia. Pobre Polanski, espero que pueda seguir haciendo películas, más aún que las haga todavía mejores. Deseo que consiga hacer de su horror, utilizado por él a menudo como un frío juguete de pericia y de astucia, con incrédula inteligencia, algo no acariciado ni escrutado, sino tocado y alcanzado a expensas del propio ser, con el peligro de perder el juicio, peligro que todos corremos, y más aún los poetas, algo que sea puro, esencial y claro en sus pocos elementos, eterno y destinado a acompañar para siempre el corazón de quien lo observa, como el grito en la pintura de Munch, septiembre de 1969.